Si tienes un negocio online en WordPress, probablemente te pasa una de estas tres cosas. O no miras la analítica web para nada, o la miras pero no te fías porque no entiendes los datos, o la tienes tan llena de datos, de banners, de eventos y de configuraciones que al final tomas decisiones pues prácticamente a ciegas. Y esto no es solo un problema técnico, es un problema de negocio, porque a muchos negocios les ocurre que empiezan a utilizar herramientas de analítica y como no las entienden del todo bien, pues lo acaban abandonándolo y al final nunca usan esos datos para nada. Por eso hoy en el vídeo que vamos a hacer, pues te quiero hablar de Independent Analytics. Es una alternativa al archiconocido Google Analytics, pero con la diferencia de que está pensada para algo muy, pero que muy concreto. Entender qué está pasando en tu sitio web, qué funciona y qué no, y sin liarte con toda la parte técnica ni con toda la parte legal que involucra muchas veces pues el empezar a implementar herramientas de analítica web. Y principalmente te va a interesar mucho si quieres una solución de analítica web simple y si utilizas el ecosistema de WordPress. Así que lo que vamos a ver va a ser con criterio real el qué te puede aportar esta herramienta, cuándo tiene sentido usarla y cuándo no. Pero si te gusta el tema de la analítica, no quieres complicarte y utilizas un sitio web WordPress, te adelanto que te va a encantar. Empecemos hablando del problema real de la analítica web. Y es que, como ya venía mencionando anteriormente, muchas personas quieren hacer analítica con su página web WordPress, pero caen en utilizar Google Analytics y muchas veces, pues si no te has formado o no comprendes la herramienta, no acabas utilizando esos datos para nada, perdiéndote muchas oportunidades de negocio. Ya hablamos de esto en cierta medida cuando hablamos de Microsoft Clarity y su integración con Google Analytics, que tienes un vídeo por aquí en el canal donde pues prácticamente hacemos un recorrido por la herramienta sobre cómo gracias a Microsoft Clarity pues podemos hacer con inteligencia artificial un análisis de nuestra analítica. Pero pese a que hoy contamos con este tipo de herramientas tan avanzadas que se basan en inteligencia artificial para ayudarnos y simplificar nuestro trabajo, realmente el contar con una herramienta que en un vistazo nos dé los KPIs, las analíticas de nuestras landings, de conversiones, de formularios en un vistazo, realmente es algo muy, pero que muy útil. Porque durante años nos han vendido que más datos es mejor analítica, que más eventos, más etiquetas, más dashboards, más canales de análisis nos van a ayudar con nuestro negocio, cuando la realidad es que en la mayoría de los negocios, especialmente en los negocios digitales, la realidad es otra. Y es que acabamos perdidos, acabamos perdiendo datos, pues por ejemplo, por contar con un banner de cookies mal configurado, por hacer configuraciones que nadie mantiene, porque un día contrataste una agencia o a un consultor que te hizo los dashboards de analítica y a lo mejor pues ya no cuentas con ese profesional contigo, o porque esos dashboards que puedas estar utilizando se basan en métricas que realmente no estás utilizando para tomar decisiones y que simplemente te hacen sentir activo o productivo cuando realmente no te están aportando ninguna información que vaya a hacer el mejorar los porcentajes de conversión de tus páginas de venta o, en definitiva, mejorar tu tráfico online. Y mientras tanto, pues seguimos automatizando muchas veces por intuición, simplemente porque no comprendemos las herramientas de analítica. Por eso aquí es donde entra una herramienta como Independent Analytics. Yo personalmente la he estado utilizando estos últimos meses, intercambiando muchísima información y feedback con su cofundador y realmente creo que te va a gustar mucho. Lo primero de todo, ¿qué es Independent Analytics? Bueno, se trata de un plugin de analítica nativo de WordPress, ¿vale? Es decir, si tienes una página web que no se basa en WordPress, que no utilizas este gestor de contenido, pues lamentablemente no lo vas a poder utilizar. Ahora, si utilizas WordPress, esto significa que te va a arreglar o te va a solucionar muchísimo todo lo que tiene que ver con el análisis de datos de tu sitio web, de tu tienda online o de tus servicios de e-commerce. Independent Analytics tiene también algo muy positivo. Mencionaba que tiene una parte
en cierto modo nativa, y es que al no tratarse de una empresa tercera, sino que se basa básicamente en tu propia base de datos de WordPress, pues no vas a enviar datos a servidores externos, no vas a depender de Google ni tampoco vas a depender de ningún tercero, como por ejemplo de Microsoft, para entrar y conocer tus datos y empezar a hacer esa analítica, porque se trata de una herramienta que tú instalas en tu sitio web y los datos son tuyos y van a ser para ti, no pasan por ningún tipo de tercero. Esto significa que guardas los datos en tu propia base de datos y algo que seguramente te vaya a gustar, y es que no utiliza cookies. Entonces, ese banner de consentimiento que muchas veces te está bloqueando las campañas o que está haciendo, sobre todo cuando lo configuramos mal o no contamos con una buena herramienta de gestión de cookies, pues que en el fondo te puede estar dificultando en la operativa del negocio, pues al tratarse de una herramienta que no funciona a través de cookies, pues te quitas un pequeño bache que encuentran muchos emprendedores a la hora de configurar bien sus herramientas de analítica. La analítica, como te decía, gracias a esta herramienta va a vivir dentro de tu WordPress, dentro de tu base de datos, y vas a tener tu propio panel con tus propios datos. Y esto ya marca una diferencia enorme en materia de simplicidad, de control y de tranquilidad, especialmente en todo lo que tiene que ver con, oye, echar un vistazo a la analítica y tomar las decisiones lo antes posible, que es en definitiva para lo que queremos utilizar los datos. ¿Y cómo funciona de verdad esta herramienta? Pues aquí es importante ser claros y ser honestos. Y es que Independent Analytics no usa cookies, pero sí que utiliza o necesita distinguir las visitas para poder ofrecer métricas que realmente pues, resulten útiles. Y lo que hace para esto es generar un identificador a partir de la IP, el User Agent y un salt de WordPress para guardar únicamente el hash y no la IP dentro de las bases de datos de analítica. Las IPs, esto es muy importante en materia de privacidad, no se van a almacenar y no las vas a conocer ni las vas a tratar como dato personal, sino que se van a hashear para hacer este intercambio que no es reversible, es decir, no podrás coger ese hash y después averiguar cuál fue la IP del usuario, algo muy importante desde el punto de vista de la privacidad. Y también importante el que los datos se van a guardar en tus datas, en tus tablas propias dentro de tu WordPress. No se van a guardar dentro de un SaaS o se van a guardar dentro de un servidor que pueda estar o no dentro o fuera de la Unión Europea. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Pues que no hay un tracking externo, ¿vale? No hay cookies y los datos se van a quedar en tu servidor. Es, en definitiva, una solución que está muy bien pensada para quien quiere medir sin montar un Frankenstein técnico para hacer analítica de datos de su página web. Todo ocurre dentro de tu servidor, todo ocurre dentro de tu página web y todo ocurre dentro de tus tablas de WordPress. ¿Y qué tiene que ver o por qué esto es interesante desde el punto de vista, por ejemplo, de la privacidad, de la honestidad legal de tu sitio web o del GDPR o RGPD? Pues aquí, por background profesional, voy a ser muy claro y muy riguroso, y es que Independent Analytics no solo dice o promociona en su sitio web que es privacy friendly o que es amigable con la privacidad de los usuarios, sino que está diseñado en principio para no almacenar datos personales identificables. Por supuesto, nos va a poner todo en nuestra mano para que esto sea así, pero como ocurre con cualquier herramienta mal configurada, pues podríamos estar cometiendo algún tipo de infracción. Así que dejando a un lado que todo el tema del compliance y todo el tema del cumplimiento normativo siempre van a caer del lado del responsable del tratamiento, eso eres tú, el webmaster, el dueño o el titular del sitio web, pues quizás te tranquilice el saber que con esta herramienta lo vas a tener mucho más fácil, porque como te decía, la IP no se va a guardar y se va a usar solo de manera momentánea para transformarse mediante hash con un salt. No voy a entrar en el tema técnico de cómo esto sucede o cómo se hace, porque esto al final no te interesa demasiado desde el punto de vista operativo de cómo vas a usar la herramienta, pero si te interesa, tienes un montón de documentación técnica en la página web de Independent
Analytics sobre cómo exactamente ocurre esta gestión de este dato, como es la IP y este haseado para poder conseguir el resultado que estamos buscando, que es una analítica fiable de nuestros usuarios. También es interesante el mencionar, como te decía, que no hay cookies y por lo tanto no se están generando perfiles individuales y además también desde el punto de vista de la privacidad no va a haber transferencias a terceras compañías o a terceros actores que pudieran llegar a conocer esta analítica de alguna forma, como si ocurre con Google Analytics, que como sabrás, pues cuando lo utilizamos, pues podemos gestionar esos datos para después hacer campañas de Google Ads o utilizar esos datos con otros fines que pudieran o no ser publicitarios. En la práctica esto encaja muy bien bajo una de las bases legales del Reglamento General de Protección de Datos, aunque quizás la más polémica y la que menos se suele recomendar, que es la base legal del interés legítimo, que se basa, entre otras muchas características o matices, en que siempre que lo menciones correctamente en tu política de privacidad, pues podrás hacer una analítica que al no estar identificando a los usuarios, pues realmente no estaría tratando unos datos personales que harían que se aplicara todo el peso, por así decirlo, de la normativa de protección de datos en relación con esta herramienta de analítica. Yo personalmente siempre abogo por que utilicemos la base legal del consentimiento, siempre pedir permiso antes de realizar cualquier tipo de tratamiento de datos personales, incluso aunque tengamos la duda de si son o no datos personales. Pero para casos como estos, donde lo que estamos haciendo es coger información que luego podría estar pseudo anonimizada o anonimizada, pues realmente hay excepciones donde podemos contemplar estas opciones del interés legítimo. Es decir, oye, yo utilizo la analítica para mejorar mis servicios, para mejorar las conversiones, pero no la estamos utilizando, en este caso, pues por ejemplo, para esos fines para los cuales pues, pudiéramos llegar a querer utilizar Google Analytics, como son esos fines de campañas publicitarias, de generación de perfiles. En este caso, el riesgo no es inexistente, pero es mucho más bajo que si utilizamos mal configurada una herramienta como Google Analytics. Y en la práctica, esto nos va a encajar muy bien bajo otras bases legales que no solo confíen en el consentimiento. Aunque, como siempre os suelo recomendar, es importante tener unas buenas políticas de privacidad, no una plantilla, no algo que te haya hecho ChatGPT, sino algo que realmente pues, esté adecuado a las herramientas que usas. Y en el caso de Independent Analytics no va a ser diferente. El utilizar una herramienta como esta, pues debes de mencionarlo en la política de privacidad para informar a tus usuarios. En definitiva, no usa cookies, pero esto no significa que sea una herramienta que funcione mágicamente, sino que es una herramienta que ha sido diseñada con estas máximas del Reglamento General de Protección de Datos en mente, con el Privacy by Design y, en definitiva, con un diseño que lo que intenta a toda costa es el cumplir con la normativa vigente en materia de protección de datos. Y hablemos un poco de la herramienta, porque tenemos una versión gratuita que en un 80-90% de los casos te va a cubrir todas las necesidades, y tenemos una versión Pro muy asequible que realmente te va a dar un montón de funciones que estoy seguro que te van a encantar y te van a animar a jugar un poquito con esas funciones avanzadas dentro de la versión, en este caso, de pago. Bueno, con la versión gratuita, como te decía, ya vas a tener lo esencial. Vas a tener un análisis de cuáles son tus páginas más visitadas, cuáles son las páginas o las fuentes de tráfico que te traen más usuarios a tu sitio web y usuarios más cualificados. Vas a poder hacer un análisis de los países que te traen más tráfico, los dispositivos que están utilizando, y como te decía, lo vas a tener todo integrado dentro de WordPress. ¿Qué significa tener los datos integrados dentro de WordPress? Pues que no vas a tener necesidad de utilizar paneles externos, ni un Looker Studio antes Data Studio. No vas a tener que utilizar los paneles como los de Microsoft Clarity, y tampoco vas a tener que confiar en terceras empresas para hacer la analítica de datos. Simplemente, cada vez que abras el admin de tu WordPress, pues vas a poder dirigirte a la sección de analítica y comprobar en un vistazo cuáles son las páginas que más éxito están teniendo, pues por ejemplo de tu blog o de tus cursos, cómo están rindiendo a nivel de conversiones tus páginas web, y también cómo están rindiendo ya no solo a nivel de conversiones de venta, sino también de conversiones
secciones de registros en tus formularios, algo que me ha encantado porque realmente pocas herramientas pueden medir esto de una manera tan fiable y en este caso, al ser una herramienta propia de WordPress, pues todo ocurre de una manera prácticamente automatizada y en definitiva, pues para muchos negocios con esto ya va a ser más que suficiente para tener una foto clara y tomar decisiones básicas sin ruido. Y me limito a algunos ejemplos, porque no solo vas a poder saber la conversión de tus páginas, sino que también vas a poder detectar qué páginas están llevando a errores 404, porque a lo mejor has cambiado el enlace o has borrado la página. Vas a poder estar viendo también, pues por ejemplo, qué páginas están teniendo más éxito en los agentes de inteligencia artificial, cuando alguien hace una consulta en su agente de inteligencia artificial favorito, cuándo sale tu web y también el por qué. ¿Cuándo puede tener o no sentido la versión Pro de Independent Analytics? Bueno, pues la versión Pro puede tener sentido cuando quieras pasar de mirar los datos a tomar ciertas decisiones, porque en la versión Pro, pues por ejemplo, vas a poder monitorizar campañas de email marketing, por ejemplo, vas a poder utilizar los famosos UTMs para hacer el tracking de pues, fuentes, referrers, vas a poder hacer en definitiva todo lo que puedes hacer con los UTMs y también vas a poder hacer tracking de los clics en los CTAs que tú quieras, algo bastante parecido a la función de eventos de Google Analytics. Pues básicamente, a lo mejor tienes un botón en tu landing page o un formulario que quieras hacer una analítica específica, pues vas a poder crear todas las configuraciones y todos los filtros que quieras de una manera muy rápida y muy intuitiva. Además, si utilizas plugins de e-commerce como por ejemplo WooCommerce, como SureCart, como FluentCart o como en definitiva alguna de estas herramientas de e-commerce propias de WordPress más conocidas o herramientas de formularios más conocidas, pues vas a poder hacer cierto Customer Journey dentro de lo que es el proceso de tu cliente desde que visita tu web, el tiempo que pasa en cada una de las páginas y el momento y la página desde la cual realiza finalmente la compra. Y esto además con una función que a mí personalmente me ha encantado, que es la opción de generar informes automáticos. Vas a poder hacer informes no solo del overview total de la página web, sino que, por ejemplo, si tienes una landing page de venta y has hecho varias versiones, pues vas a poder sacar un informe de todas esas versiones o vas a poder hacer un informe pues de qué versión de un test A/B está funcionando mejor, qué versión de un formulario está rindiendo mejor y en qué tipo de landing page y en definitiva pues de todos los datos que te puedan llegar a interesar sobre las fuentes de tráfico o las fuentes de donde provienen las ventas. Esto, para que te hagas una idea, actualmente y desde hace varios años hay consultores que cobran tickets bastante interesantes y razonables para lo que supone para obtener dashboards de, oye, pues yo tengo un producto digital, un curso online o un libro o algún tipo de recurso digital que vendo a través de diferentes canales online, desde publicidad de pago en Google, lo vendo a través de redes sociales, canales de Telegram, comunidades, etcétera, pero yo tengo las ventas y no sé cuál de estos canales me está reportando los mayores beneficios o el mayor margen de beneficio. Pues con una herramienta como Independent Analytics vas a poder saber no solo el número de ventas que has generado, sino que gracias a este tracking que ocurre automáticamente y sin que tengas que hacer absolutamente nada, que eso es lo bueno, a diferencia de Google Analytics que requiere de una mayor configuración, pues vas a poder en este caso saber pues cuántas ventas te han venido, imagínate, de un canal de Telegram, cuántas te han venido de una comunidad online, cuántas te han venido de tu membership site, de Instagram, de TikTok, todo esto de manera automática. Y con esta función más novedosa y que pocas personas le están prestando atención últimamente, pero que en el fondo no deja de ser tendencia, que es cuántas ventas te están trayendo las herramientas de inteligencia artificial. Es decir, cuando alguien hace una pregunta, pues por ejemplo en Gemini o en ChatGPT y sale de un negocio y acaba en una conversión a venta, pues esta herramienta automáticamente te va a estar dando ese dato. Esto, como te puedes imaginar, es especialmente interesante si vendes servicios, membresías o productos digitales, ya sean intangibles o ya sean servicios. Realmente te puede marcar la diferencia para que pongas el foco donde realmente estás teniendo las mayores oportunidades. Vale, Jorge, pero en esta época de inteligencia artificial, ¿qué nos ofrece esta herramienta, este plugin para WordPress? Pues como te decía, aquí Independent Analytics tiene algo que a mí me parece especialmente interesante. Quizás no sea
sea algo súper avanzado, como tiene ahora Microsoft Clarity con su integración con Analytics, de que pues realmente tengas una inteligencia artificial analizándote los datos. Tampoco ocurre algo como, por ejemplo, en el nuevo server MCP de Google Analytics, que pues, le puedes hacer preguntas a tu cuenta de Google Analytics basada en inteligencia artificial sobre tus datos. No tenemos nada de eso en Independent Analytics, pero lo que sí que tenemos es los datos exportables, de manera que no solo vas a tener esas fuentes de origen de inteligencia artificial, es decir, oye, cuántas ventas me está trayendo ChatGPT o Gemini, sino que vas a poder descargar los datos y preguntar sobre unos datos de analítica anonimizados o anónimos que no se están tratando esos datos personales, pues vas a poder exportarlos a una herramienta de inteligencia artificial y ahí ya preguntar tú directamente lo que quieras a tu asistente favorito sin tener que esperar a que una herramienta de un tercero o de un SaaS saque este tipo de funciones. Como los datos son tuyos y tú los gestionas, vas a poder sacarle muchísimo más provecho. Y si quieres configurar un server o algún tipo de configuración MCP para conectarte con tu web y hacer preguntas, pues también lo vas a poder hacer. Esto en realidad pues sería complicarse mucho la vida porque realmente, como te decía, esta herramienta ya te está dando toda la información que vas a necesitar desde el punto de vista de analítica de tu página web, que es qué páginas están viendo más, cuáles son las que mejor convierten, de dónde viene el tráfico, de dónde viene cuál es la fuente de tráfico que más ventas nos trae, y realmente con estos datos y una estrategia adecuada ya le vas a sacar muchísimo partido. Pero si quieres aprovechar también estas funciones, como te decía, pues va a medir de forma nativa los referrals, es decir, los referentes o aquellas páginas que te están trayendo más tráfico procedentes de herramientas de inteligencia artificial. Algo que si estás centrando tu estrategia de SEO en cómo estás apareciendo actualmente en este tipo de motores de inteligencia artificial, te va a resultar muy interesante porque vas a poder empezar a ver pues qué tráfico te está llegando desde las consultas hechas desde estos agentes de inteligencia artificial. Vas a poder ver qué páginas de tu página web están apareciendo como respuesta y qué contenidos están siendo entendidos por estos scrapeadores, estos bots de inteligencia artificial y recomendados en este tipo de herramientas. Como te puedes imaginar, esto no es un SEO clásico como lo entendíamos antaño, pero es una nueva forma de visibilidad en este nuevo paradigma de búsqueda que nos supone las herramientas de inteligencia artificial. Y quien empiece a medir esto antes y adelantándose a la competencia, pues te puedes imaginar que va a ir con cierta ventaja. ¿Significa que estas herramientas son excluyentes? Pues realmente no. En mi opinión, es el tándem perfecto. Podrías compaginar perfectamente utilizar una herramienta como Independent Analytics con otras herramientas como por ejemplo Microsoft Clarity, porque no deja de ser una herramienta muy interesante, esta sí, dependiente de un banner de cookies y de ese consentimiento que deberemos de tener bien configurado también, y que pues nos va a dar por un lado la simplicidad de tener la analítica de nuestra base de datos con las funciones avanzadas de tener una inteligencia artificial, como en este caso Copilot, que esté analizando los datos de nuestra página web, las grabaciones de la misma y también los propios errores que detecta Microsoft Clarity. Ya hablamos de esto en otro vídeo, pero resulta muy interesante no solo tener esta parte funcional y útil de Independent Analytics, sino tener esta otra opción también diseñada especialmente para respetar la privacidad y estrechamente integrada con los banners de cookies para tener lo mejor de los dos mundos, la simplicidad y los datos que nos van a pedir o nos van a permitir tomar decisiones y generar informes en un clic sin tener que preocuparnos de configurar nada más que instalar la herramienta, y Microsoft Clarity, que nos va a permitir pues detectar errores de JavaScript en la web, porque un checkout no está funcionando según el criterio de una inteligencia artificial que ha seguido al usuario en todo su Customer Journey. En definitiva, lo mejor de los dos mundos. Aunque aquí sí que quiero hacer una recomendación muy clara, y es que si combinas Independent Analytics con Microsoft Clarity, que como te decía, pues insisto, tienes un vídeo en el canal donde hablo en profundidad de esta herramienta, pues vas a tener un tándem espectacular, pero esto no te va a quitar, como te decía,
decía la importancia de que tengas todo en regla desde el punto de vista de la protección de datos, ¿vale? Al final estamos hablando de herramientas de analítica, en principio no necesarias según el criterio general y que van a requerir o el consentimiento u otra base legal suficiente para que las puedas estar utilizando. Independent Analytics te va a dar esa visión clara y rápida, qué páginas funcionan, de dónde viene el tráfico, qué convierte, y Microsoft Clarity te va a ayudar a detectar errores reales, fricciones del Customer Journey, problemas de checkouts, clics muertos, flujos rotos, porque hayas cambiado a lo mejor un enlace o una redirección. Uno te va a estar diciendo qué está pasando y el otro te va a ayudar a entender el por qué está pasando a través del criterio, como te decía, de una inteligencia artificial. Personalmente, juntos funcionan increíblemente bien. Oye, Jorge, ya está muy bien esto de tener una herramienta nativa dentro de WordPress y en mi base de datos, pero si va a estar haciendo consultas a la base de datos o voy a estar guardando yo los datos dentro de mi base de datos, esto no puede o no podría afectar al rendimiento y a la operativa de mi sitio web en su conjunto. Pues esta es una preocupación legítima al estar tratando nosotros mismos estos datos, pero al no estar cargando scripts externos y al no estar cargando tampoco ningún tipo de cookie, pues suele ser más amable con el rendimiento y con los bloqueadores que otro tipo de herramientas como Google Analytics, que sí que van a depender de otro tipo de mecanismos. Eso sí, la analítica se va a ejecutar en tu servidor y en proyectos muy grandes, pues tendrás que vigilar el crecimiento de la base de datos como con cualquier herramienta seria. Pero para la mayoría de los negocios online, el equilibrio va a ser excelente. También me gustaría hacer mención a algo que muchas personas pasan por alto, pero que realmente es muy importante, que es el soporte de esta herramienta y también los orígenes, esta herramienta de dónde sale. Y aquí quiero hacer una mención especial a Ben, que es el cofundador de Independent Analytics. Una persona que ha sido increíblemente atenta y cercana, no solo resolviendo dudas directamente desde el departamento de soporte, sino que también ha sido una persona en todo momento súper atenta para resolver dudas sobre privacidad, sobre cuestiones normativas, sobre configuración de la herramienta, insisto, tanto del plugin como sobre de las integraciones con otro tipo de herramientas. Tienes la certeza con una herramienta así de que al otro lado hay un fundador que se preocupa de escuchar a los usuarios y las peticiones concretas o específicas que puedas llegar a tener. Esto es algo típico del ecosistema de WordPress, pero a lo que estamos muy desacostumbrados en las soluciones de tipo SaaS, de Software as a Service, donde pues realmente sí, tienes un equipo de soporte, pero el hecho de que hagas una petición ni mucho menos específica significa ni que vayas a ser escuchado, ni que te vayan a atender y tampoco es que te vayan a tratar especialmente bien, o al menos esa suele ser la experiencia general. Pero lo bueno y lo bonito del ecosistema de WordPress es que tenemos a personas muy cercanas detrás de las herramientas y en este caso, en el caso de Ben, pues es un ejemplo más a destacar de que pues vamos a tener una persona muy implicada con el proyecto y que está en este proyecto de Independent Analytics desde hace ya muchísimos años. También pues significa que vas a tener el gusto de tratar con personas así, que están comprometidas con la privacidad, con crear herramientas solventes, que entienden de WordPress, que entienden el ecosistema, que entienden los negocios digitales y lo que necesitamos, que entienden las tendencias como el adaptarse a las nuevas novedades sobre inteligencia artificial y que realmente escuchan a quienes usamos sus herramientas en proyectos reales que están en producción. Y al final, este tipo de soporte pues marca la diferencia. ¿Para quién es y para quién no es un software como Independent Analytics? Pues ya he intentado ser suficientemente claro, pero si necesitas una infraestructura publicitaria masiva con modelos complejos, integraciones avanzadas, con plataformas externas, pues probablemente vas a seguir utilizando Google Analytics u otras soluciones o te va a servir como un complemento, pero no te va a cubrir todas las necesidades. Ahora bien, si tienes un negocio en WordPress y lo que quieres es claridad, control, saber datos básicos de tu sitio web que sí y que realmente vayas a poder utilizar para tomar decisiones. Si quieres menos lío con toda esta parte legal de la gestión de cookies, menos lío con la parte técnica de configurar eventos, de hacer integraciones con Google Tag Manager y todo ese tipo de problemas, pues Independent Analytics va a ser una solución muy sensata porque es una solución plug and play. Básicamente te bajas el plugin, lo instalas y prácticamente es que no tienes que hacer mucho más, a salvo pues la creatividad que tú puedas aplicar a la hora de
utilizar los datos, que ese es otro tema también interesante, pero en cuanto a conocer los datos, las métricas y las conversiones, todo funciona automáticamente. En conclusión, medir no es acumular datos. Muchos emprendedores, especialmente los dueños de negocios digitales, se lían a contratar software as a service, SaaS, de analítica y luego al final acaban abrumados por la cantidad de datos y no saben exactamente sobre qué datos poner la mirada o poner la atención, porque exactamente no saben qué están buscando, no saben detectar patrones y no sabrían exactamente cómo implementar mejoras en su negocio con toda esta baraúnda de información. Al final no tienen en cuenta que medir realmente va de entender esos datos para poder decidir mejor. Y herramientas como Independent Analytics pues encajan muy bien en esta filosofía que es, oye, estos son los datos a los que tienes que prestar atención: visitas, usuarios, sesiones, conversiones, páginas que están rindiendo mejor, fuentes de tráfico, que son las grandes oportunidades que quizás estés perdiendo de vista, y son herramientas que al final te van a permitir algo que no muchas herramientas pueden decir que nos permiten hacer, que es trabajar de una manera más consciente, más eficiente y sobre todo más alineada con cómo evolucionan la privacidad y la inteligencia artificial. Ya sabéis que a mí personalmente y desde el proyecto y el portal de enbuscadelfuego.com pues nos tomamos el compliance y el cumplimiento normativo no como un lastre, no como una barrera, sino como una oportunidad. Si quieres que en otro vídeo pues te enseñe un poquito más sobre esas estrategias avanzadas, sobre cómo la estamos utilizando actualmente nosotros en proyectos reales, pues qué es lo que miramos cada semana de todos los datos que nos da y qué decisiones estamos tomando, dímelo en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que te haya resultado interesante y también te espero en comentarios sobre si ya conocías esta herramienta, si la habías usado o si te planteas usarla y para qué tipos de proyectos tienes pensado implementarla. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.